Capítulo 24. El shock circulatorio representa un flujo sanguíneo inadecuado generalizado por todo el cuerpo hasta el grado en que los tejidos sufren daños, en especial por la escasez del oxígeno y de otros nutrientes aportados a las células tisulares. Hasta el propio aparato cardiovascular, la musculatura cardíaca, las paredes de los vasos sanguíneos, el sistema vasomotor y otros componentes del sistema circulatorio, comienza a deteriorarse, por lo que el shock, una vez que comienza, es propenso a empeorar progresivamente. Shock circulatorio provocado por una disminución del gasto cardíaco. El shock suele ser consecuencia del gasto cardíaco inadecuado. Por tanto, cualquier situación que reduzca el gasto cardíaco muy por debajo de lo normal puede provocar un shock circulatorio. Hay dos tipos de factores que reducen gravemente el gasto cardíaco. 1. Las anomalías cardíacas que disminuyen la capacidad de bomba del corazón. Entre estas anomalías se incluye, en particular, el infarto de miocardio, pero también los estados tóxicos cardíacos, la disfunción valvular grave, las arritmias y otras. El shock circulatorio que es consecuencia del descenso de la capacidad de bomba se denomina shock cardiógeno. Esta afección se comenta con más detalle en el capítulo 22, donde se señala que hasta el 70% de las personas que lo desarrollan no sobreviven. 2. Los factores que disminuyen el retorno venoso también pueden disminuir el gasto cardíaco porque el corazón no puede bombear la sangre que no fluye hacia él. La causa más frecuente de descenso del retorno venoso suele ser el descenso del volumen de sangre, pero el retorno venoso también puede disminuir como consecuencia del descenso del tono vascular, en especial de los reservorios de sangre venosa o por la obstrucción al flujo sanguíneo en algún punto de la circulación y en especial en el retorno venoso hacia el corazón. Shock circulatorio sin disminución del gasto cardíaco. En ocasiones, el gasto cardíaco es normal o incluso mayor de lo normal, aunque la persona se encuentre en un estado de shock circulatorio. Esta situación puede ser consecuencia de una tasa metabólica excesiva, de forma que incluso el gasto cardíaco normal es inadecuado, o de unos patrones anormales de perfusión tisular, de forma que la mayor parte del gasto cardíaco atraviesa otros vasos sanguíneos, además de los que aportan la nutrición a los tejidos. Las causas específicas de shock se comentan más adelante, en este mismo capítulo. Por el momento, es importante saber que todas ellas provocan el aporte inadecuado de nutrientes a los tejidos y órganos fundamentales, y también provocan la eliminación inadecuada de los residuos celulares desde los tejidos. ¿Qué ocurre con la presión arterial en el shock circulatorio? En la mente de muchos médicos aún persiste la idea de que la presión arterial es la principal forma de medir la adecuación de la función circulatoria, pero los resultados son con mucha frecuencia erróneos. En ocasiones podemos estar ante un shock grave con una presión arterial casi normal porque los reflejos nerviosos potentes evitan su caída. Otras veces la presión arterial puede ser la mitad de lo normal pero se mantiene la perfusión tisular normal, por lo que no hay shock. En la mayoría de los tipos de shock, en especial en el provocado por una pérdida importante de sangre, la presión arterial desciende al mismo tiempo que lo hace el gasto cardíaco, aunque, habitualmente, no tanto. El deterioro de los tejidos es el resultado final del shock circulatorio. Una vez que el shock circulatorio alcanza el estado crítico de gravedad, con independencia de la causa que lo inicie, el shock se autoalimenta, es decir, el flujo sanguíneo inadecuado hace que comience el deterioro de los tejidos del organismo, incluidos el corazón y el sistema circulatorio. Este deterioro provoca un descenso aún mayor del gasto cardíaco y la aparición de un círculo vicioso en el que aumenta progresivamente el shock circulatorio, se pierde la perfusión tisular adecuada, aumenta el shock, y así sucesivamente, hasta la muerte. Es esta etapa avanzada del shock circulatorio la que nos preocupa especialmente, porque el tratamiento fisiológico adecuado puede revertir la pendiente rápida hacia la muerte. Dado que las características del shock circulatorio cambian en cada grado de gravedad, el shock se divide a menudo en estas tres etapas principales. 1. Una etapa no progresiva, que, en ocasiones, se denomina etapa compensada, en la que los mecanismos compensadores circulatorios normales finalmente provocarán la recuperación completa sin ayuda del tratamiento exterior.
2. Una etapa progresiva, en la que, sin tratamiento, el SOC va empeorando progresivamente hasta la muerte. 3. Una etapa irreversible, en la que el SOC ha progresado hasta tal grado que cualquier forma de tratamiento conocida no puede salvar la vida del paciente, aunque la persona aún esté viva. A continuación comentaremos las etapas del SOC circulatorio provocado por el descenso del volumen de sangre, que ilustran los principios básicos. Después, evaluaremos las características especiales del SOC iniciado por otras causas. SOC provocado por hipovolemia, SOC hemorrágico. Hipovolemia significa disminución del volumen de sangre. La hemorragia es la causa más frecuente de SOC hipovolémico, ya que el retorno venoso desciende al disminuir la presión de llenado. En consecuencia, el gasto cardíaco cae por debajo de lo normal y se produce el SOC. Relación del volumen de hemorragia con el gasto cardíaco y la presión arterial. En la figura 24.1 se muestran los efectos que se consiguen en el gasto cardíaco y la presión arterial cuando se elimina sangre del sistema circulatorio en un periodo de 30 minutos. Se puede extraer el 10% del volumen total de sangre sin afectar a la presión arterial o al gasto cardíaco, pero una pérdida de sangre mayor disminuye primero el gasto cardíaco y la presión arterial después, cayendo ambos a cero cuando se ha perdido el 40 a 45% del volumen total de sangre. Figura 24.1 Efecto de la hemorragia sobre el gasto cardíaco y la presión arterial. Compensación por los reflejos simpáticos en el SOC, importancia especial en el mantenimiento de la presión arterial. El descenso de la presión arterial después de la hemorragia provoca reflejos simpáticos potentes, iniciados principalmente por los vasoreceptores arteriales y por otros receptores vasculares de estiramiento, como hemos visto en el capítulo 18, además de disminuir las presiones en las arterias y venas pulmonares. Estos reflejos estimulan el sistema vasoconstrictor simpático en la mayoría de los tejidos del organismo, con lo que se logran tres efectos importantes. 1. Las arteriolas se contraen en la mayor parte de la circulación sistémica, con lo que aumenta la resistencia periférica total. 2. Las venas y los reservorios venosos se contraen, ayudando a mantener un retorno venoso adecuado a pesar de la disminución del volumen de sangre. 3. La actividad cardíaca aumenta en gran medida, aumentando en ocasiones la frecuencia cardíaca desde su valor normal de 72 latidos/min hasta 160 a 180 latidos/min. Valor de los reflejos nerviosos simpáticos. En ausencia de reflejos simpáticos solo se puede extraer el 15 a 20% del volumen de sangre en un periodo de 30 minutos antes de que la persona fallezca. En cambio, una persona puede mantener una pérdida del 30 a 40% del volumen de sangre cuando los reflejos están intactos. Por tanto, los reflejos aumentan hasta el doble la cantidad de pérdida de sangre que puede producirse sin provocar la muerte, con respecto a la pérdida posible en su ausencia. Mayor efecto de los reflejos nerviosos simpáticos en el mantenimiento de la presión arterial que en el mantenimiento del gasto cardíaco. Volviendo a la figura 124.1, observamos que la presión arterial se mantiene en niveles normales o casi normales durante más tiempo que el gasto cardíaco en una persona que tiene una hemorragia. La razón de esta diferencia es que los reflejos simpáticos están más dirigidos al mantenimiento de la presión arterial que al mantenimiento del gasto cardíaco al aumentar principalmente la resistencia periférica total, lo que no tiene ningún efecto favorable sobre el gasto cardíaco. No obstante, la constricción simpática de las venas es importante para impedir el descenso excesivo del retorno venoso y del gasto cardíaco, además de su papel en el mantenimiento de la presión arterial. Especialmente interesante es la segunda meseta que se produce en los 50 mmHg de la curva de la presión arterial de la figura 124.1. Esta segunda meseta es consecuencia de la activación de la respuesta isquémica del sistema nervioso central que, a su vez, provoca una estimulación extrema del sistema nervioso simpático cuando el cerebro comienza a sufrir la falta de oxígeno o la acumulación excesiva de dióxido de carbono, como se comenta en el capítulo 18. Este efecto de la respuesta isquémica del sistema nervioso central puede denominarse la última trinchera de los reflejos simpáticos en su intento por evitar el descenso excesivo de la presión arterial.
Protección del flujo sanguíneo coronario y cerebral por los reflejos. Para el mantenimiento de la presión arterial normal, aun en presencia del descenso del gasto cardíaco, tiene un valor especial la protección del flujo sanguíneo a través de las circulaciones coronaria y cerebral. La estimulación simpática no provoca la constricción importante de los vasos cerebrales o cardíacos y, además, la autorregulación del flujo sanguíneo local es excelente en ambos lechos vasculares, lo que impide que el descenso moderado de la presión arterial reduzca de forma significativa el flujo sanguíneo. Por tanto, el flujo sanguíneo que llega al corazón y al cerebro se mantiene esencialmente en niveles normales mientras que la presión arterial no cae por debajo de los 70 mmHg, a pesar de que, en este momento, el flujo sanguíneo en algunas otras zonas del cuerpo pueda disminuir a tan solo un tercio o una cuarta parte de lo normal debido a la vasoconstricción. En la figura 24-2 se ilustra un experimento que demuestra los efectos de distintos grados de hemorragia aguda sobre la evolución posterior de la presión arterial. Se anestesió a los animales y se provocó una hemorragia rápida en ellos hasta que su presión arterial cayó hasta niveles distintos. Los animales cuyas presiones descendieron inmediatamente hasta 45 mmHg como máximo, grupos I, 2 y 3, se acabaron recuperando más rápidamente si el descenso de la presión fue solo pequeño, grupo I, pero más lentamente si llegó hasta los 45 mmHg, grupo 3. Todos los animales fallecieron cuando la presión arterial descendió a menos de 45 mmHg, grupos 4, V y B, aunque muchos de ellos se debatieron entre la vida y la muerte durante horas antes de que el sistema circulatorio se deteriorara hasta la muerte. Figura 24-2 Evolución en el tiempo de la presión arterial en perros después de distintos grados de hemorragia aguda. Cada curva representa los resultados promedio de 6 perros. En este experimento se demuestra que el sistema circulatorio puede recuperarse siempre que el grado de hemorragia no supere una cantidad crítica. Si la pérdida de sangre sobrepasa este umbral crítico, aunque no sea más que unos mililitros, se marca la diferencia entre la vida y la muerte. Es decir, la hemorragia que supera un determinado nivel crítico provoca un shock que se vuelve progresivo y es el propio shock el que provoca más shock y la situación se convierte en un círculo vicioso en el que, finalmente, se deteriora la circulación y se produce la muerte. El paciente se recuperará si el shock no es tan grave como para provocar su propia progresión, por lo que el shock de este grado menor se denomina shock no progresivo o shock compensado, queriendo decir que los reflejos simpáticos y otros factores compensan suficientemente la situación para prevenir el deterioro adicional de la circulación. Los factores que hacen que una persona se recupere de los grados moderados de shock son todos los mecanismos de retroalimentación negativa que controlan la circulación en un intento de normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial. ¿Cómo son? 1. Los reflejos vasoreceptores, que provocan una estimulación simpática potente de la circulación. 2. La respuesta isquémica del sistema nervioso central, que provoca una estimulación simpática aún más potente en todo el cuerpo, pero que no se activa significativamente hasta que la presión arterial cae por debajo de los 50 mmHg. 3. Relajación inversa por estrés del sistema circulatorio, que hace que los vasos sanguíneos se contraigan en torno al menor volumen de sangre hasta que éste llene de una forma más adecuada el sistema circulatorio. 4. Aumento de la secreción renal de renina y formación de angiotensina 2, que contrae las arteriolas periféricas y también disminuye la eliminación renal de agua y sal, mecanismos ambos que previenen la progresión del shock. 5. Aumento de la secreción de vasopresina, hormona antidiurética, en la hipófisis posterior, que contrae las arteriolas y venas periféricas y aumenta mucho la retención de agua en los riñones. 6. Aumento de la secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal, que contrae las arteriolas y las venas periféricas y eleva la frecuencia cardíaca. 7. Mecanismos compensadores que normalizan el volumen de sangre, incluida la absorción de grandes cantidades de líquido desde el aparato digestivo,
La absorción de líquido hacia los capilares sanguíneos desde los espacios intersticiales del organismo, la conservación renal de agua y sal y el aumento de la sed y del apetito por la sal, que hacen que la persona beba agua y coma alimentos salados, si es posible. Los reflejos simpáticos y el aumento de la secreción de catecolaminas en la médula suprarrenal colaboran rápidamente a la recuperación porque su activación máxima se consigue en 30 o unos minutos tras la hemorragia. Los mecanismos de angiotensina y vasopresina, y también la relajación inversa por estrés que provoca la contracción de los vasos sanguíneos y de los reservorios venosos, requieren entre 10 minutos y 1 hora para alcanzar la respuesta completa, pero son muy útiles para elevar la presión arterial o la presión de llenado circulatorio, por lo que aumentan el retorno de sangre hacia el corazón. Por último, el reajuste de volumen de sangre mediante la absorción de líquido desde los espacios intersticiales y el aparato digestivo, así como la ingestión oral y la absorción de cantidades adicionales de agua y sal, pueden requerir de 1 a 48 H, pero finalmente se puede recuperar el cuadro siempre que el shock no se agrave tanto que entre en una etapa progresiva. El shock progresivo está provocado por un círculo vicioso de deterioro cardiovascular. En la figura 24-3 se muestran algunos de los procesos de retroalimentación positiva que también disminuyen el gasto cardíaco en el shock, haciendo que el shock se vuelva progresivo. Algunos de los procesos más importantes de retroalimentación se describen en los apartados siguientes. Figura 24-3 distintos tipos de retroalimentación positiva que permiten la progresión del shock. Cuando la presión arterial cae lo suficiente, el flujo sanguíneo coronario disminuye por debajo de lo necesario para la nutrición adecuada del miocardio y debilita el músculo cardíaco, disminuyendo aún más el gasto cardíaco. Es decir, se ha desarrollado un ciclo de retroalimentación positiva por el que el shock va siendo progresivamente más grave. En la figura 24-4 se muestran las curvas de gasto cardíaco extrapoladas al corazón humano a partir de los estudios realizados en animales experimentales y que demuestran el deterioro progresivo del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock. Se provocó la hemorragia en un animal anestesiado hasta que la presión arterial cayó a 30 mmHg y se mantuvo en este nivel añadiendo sangre o continuando la hemorragia, según fuera necesario. Obsérvese en la segunda curva de la figura que el deterioro del corazón fue pequeño durante las primeras 2 horas, pero a las 4 horas ya se había deteriorado en un 40%. Después, en la última hora del experimento, después de 4 horas de una presión coronaria baja, el deterioro del corazón fue completo. Figura 24-4 curvas de gasto cardíaco del corazón en distintos tiempos después del inicio del shock hemorrágico. Estas curvas se han extrapolado al corazón humano a partir de los datos obtenidos en experimentos con perros por el Dr. J. W. Crowell. Es decir, una de las características importantes del shock progresivo, tanto si es de origen hemorrágico como si se produce por otra causa, es el deterioro progresivo que sufre finalmente el corazón. En las etapas precoces del shock este deterioro tiene poca repercusión en el estado del paciente, en parte porque el deterioro del corazón no es importante en la primera hora del shock, pero principalmente porque el corazón tiene una capacidad enorme de reserva que normalmente permite bombear un 300 a 400% más de sangre de la que necesita el organismo para mantener la nutrición tisular de todo el cuerpo. Sin embargo, en las etapas finales del shock el deterioro del corazón es quizás el factor más importante en la progresión mortal final del shock. En las primeras etapas del shock hay varios reflejos circulatorios que provocan una actividad intensa del sistema nervioso simpático. Esta actividad permite la depresión diferida del gasto cardíaco y, en especial, previene el descenso de la presión arterial. No obstante, llega un punto en el que el descenso del flujo sanguíneo hacia el centro vasomotor del cerebro deprime tanto el centro que también se deprime progresivamente hasta volverse totalmente inactivo. Por ejemplo, durante los primeros 48 minutos, la parada circulatoria completa provoca en el cerebro la más intensa de todas las descargas simpáticas posibles, pero después de 10 a 15 minutos la depresión del centro vasomotor es tal que no se puede demostrar ya la existencia de ninguna descarga simpática.
Por fortuna, el centro vasomotor no suele fracasar en las etapas iniciales del SOC si la presión arterial se mantiene por encima de los 30 mmHg. Bloqueo de los vasos muy pequeños, estasis sanguínea. Con el tiempo se produce el bloqueo de los vasos sanguíneos muy pequeños del sistema circulatorio, lo que también provoca la progresión del SOC. La causa que inicia este bloqueo es la lentitud del flujo sanguíneo en la microvasculatura. Como el metabolismo tisular continúa a pesar de que el flujo es bajo, se liberan grandes cantidades de ácido, tanto carbónico como láctico, en los vasos sanguíneos locales, lo que aumenta mucho la acidez local de la sangre. Este ácido, sumado a otros productos de deterioro procedentes de los tejidos isquémicos, provoca la aglutinación local de la sangre con la aparición de coágulos diminutos que provocan la aparición de tapones muy pequeños en los vasos sanguíneos pequeños. El aumento de la tendencia de las células sanguíneas a adherirse entre sí, aunque los vasos sanguíneos no se taponen, dificulta aún más el flujo sanguíneo a través de la microvasculatura, lo que se conoce como estasis sanguínea. Aumento de la permeabilidad capilar. Después de muchas horas de hipoxia capilar y ausencia de otros nutrientes, la permeabilidad de los capilares aumenta gradualmente y comienzan a trasudar grandes cantidades de líquido hacia los tejidos. Este fenómeno disminuye aún más el volumen de sangre, disminuyendo también el gasto cardíaco y agravando el SOC. La hipoxia capilar no aumenta la permeabilidad capilar hasta las etapas finales del SOC prolongado. Liberación de toxinas desde el tejido isquémico. Se ha sugerido que el SOC hace que los tejidos liberen sustancias tóxicas, como histamina, serotonina y enzimas tisulares que provocan el deterioro adicional del sistema circulatorio. En los estudios experimentales se ha demostrado la trascendencia que tiene al menos una de estas toxinas, la endotoxina, en algunos tipos de SOC. Depresión cardíaca provocada por la endotoxina. La endotoxina se libera desde el interior de las bacterias gram-negativas muertas que se encuentran en el intestino. La disminución del flujo sanguíneo intestinal aumenta la formación y absorción de esta sustancia tóxica y su presencia en la circulación provoca el aumento del metabolismo celular a pesar de que las células reciben una nutrición inadecuada, lo que tiene un efecto específico sobre el músculo cardíaco, provocando la depresión cardíaca. La endotoxina tiene un papel importante en algunos tipos de SOC, en especial en el SOC séptico, como veremos más adelante en este capítulo. Deterioro celular generalizado. A medida que se agrava el SOC aparecen muchos signos de deterioro celular generalizado en todo el organismo. Un órgano especialmente afectado es el hígado, como se observa en la figura 24-5, principalmente por la ausencia de nutrientes suficientes que mantengan el metabolismo de los hepatocitos, normalmente alto, pero también por la exposición de los hepatocitos a cualquier toxina vascular u otro factor metabólico anormal que aparecen en el SOC. Figura 24-5 necrosis de la porción central de un ovulilo hepático durante el SOC circulatorio intenso. Por cortesía del Dr. J. W. Crowell. Entre los efectos celulares perjudiciales que se producen en la mayoría de los tejidos del organismo, destacan los siguientes. 1. Disminución importante del transporte activo de sodio y potasio a través de la membrana celular. En consecuencia, se acumulan sodio y cloruro en las células y se pierde potasio de las células. Además, comienza la tumefacción celular. 2. Descenso importante de la actividad mitocondrial en los hepatocitos y también en muchos otros tejidos del organismo. 3. Los lisosomas de las células de muchos tejidos comienzan a romperse en todo el cuerpo, con la liberación intracelular de hidrolasas que aumenta aún más el deterioro intracelular. 4. El metabolismo celular de los nutrientes, como la glucosa, disminuye mucho en las etapas finales del SOC. También disminuyen las acciones de algunas hormonas, con un descenso casi del 100% en las de la insulina. Todos estos efectos contribuyen a agravar el deterioro de distintos órganos, especialmente el hígado, con el descenso de muchas de sus acciones metabólicas y funciones de detoxificación, los pulmones, con el desarrollo final de edema de pulmón y una mala capacidad de oxigenación de la sangre, y el corazón, con lo que se disminuye aún más su contractilidad.
Necrosis tisular en el SOC grave. Las zonas parcheadas de necrosis se producen por el flujo sanguíneo parcheado en distintos órganos. No todas las células del organismo se dañan por igual en el SOC, ya que algunos tejidos tienen un aporte sanguíneo mejor que los demás. Por ejemplo, las células adyacentes a los extremos arteriales de los capilares reciben una nutrición mejor que las adyacentes a los extremos venosos de los mismos capilares, por lo que la deficiencia nutricional debería ser mayor en torno a los extremos venosos de los capilares que en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la figura 24-5 se muestra la necrosis en el centro de un ovulillo hepático, cuya porción es la última en exponerse a la sangre cuando ésta atraviesa los sinusoides hepáticos. En el músculo cardíaco se producen lesiones punteadas similares, aunque en este caso no se puede demostrar un patrón repetitivo definitivo, como ocurre en el hígado. No obstante, las lesiones cardíacas tienen un importante papel en el camino hasta la etapa final irreversible del SOC. En el riñón también aparecen lesiones por el deterioro, en especial en el epitelio de los túbulos renales, provocando la insuficiencia renal y, en ocasiones, la muerte por uremia varios días más tarde. El deterioro de los pulmones también provoca un sufrimiento respiratorio y la muerte varios días más tarde, lo que se conoce como síndrome del pulmón de SOC. Acidosis en el SOC. Las alteraciones metabólicas que se producen en el tejido afectado por el SOC provocan la acidosis sanguínea en todo el cuerpo, como consecuencia de la mala liberación de oxígeno a los tejidos con la disminución consiguiente del metabolismo oxidativo de los productos alimenticios. Cuando esto sucede, las células obtienen la mayor parte de su energía mediante el proceso anaerobio de la glucólisis, lo que libera cantidades excesivas de ácido láctico en la sangre. Además, el flujo sanguíneo insuficiente que llega a los tejidos evita la eliminación normal del dióxido de carbono. Este dióxido de carbono reacciona localmente en las células con agua para formar concentraciones altas de ácido carbónico intracelular que, a su vez, reacciona con varios productos químicos tisulares para formar nuevas sustancias ácidas intracelulares, es decir, la acidosis tisular local es otro efecto del SOC que deteriora aún más el organismo, provocando la progresión del SOC. Deterioro de la retroalimentación positiva en los tejidos en SOC y el círculo vicioso del SOC progresivo. Todos los factores que acabamos de comentar y que facilitan la progresión del SOC son variaciones de la retroalimentación positiva, es decir, cada aumento del grado de SOC provoca un aumento adicional del propio SOC. No obstante, la retroalimentación positiva no conduce necesariamente a un círculo vicioso. El desarrollo del círculo vicioso depende de la intensidad de la retroalimentación positiva. En los grados leves de SOC los mecanismos de retroalimentación negativa de la circulación, los reflejos simpáticos, los mecanismos de relajación inversa por estrés de los reservorios sanguíneos, la absorción del líquido hacia la sangre desde los espacios intersticiales y otros pueden superar fácilmente las influencias de la retroalimentación positiva y, por tanto, permiten la recuperación. Sin embargo, en un SOC intenso, el deterioro de la circulación provocado por los mecanismos de retroalimentación cada vez más potentes es tal que todos los sistemas normales de retroalimentación negativa del control circulatorio juntos no pueden devolver el gasto cardíaco a la normalidad. Teniendo en cuenta una vez más los principios de la retroalimentación positiva y el círculo vicioso que se comentan en el capítulo 1, es fácil entender por qué existe un gasto cardíaco crítico, por encima del cual la persona en SOC se recupera y por debajo del cual se entra en un círculo vicioso de deterioro circulatorio que evoluciona hasta la muerte. Después de que el SOC ha evolucionado hasta una determinada etapa, la transfusión o cualquier otro tipo de tratamiento es incapaz de salvar la vida de una persona. Se dice entonces que el paciente está en una etapa irreversible del SOC. Irónicamente, en algunos casos aún se puede normalizar la presión arterial, e incluso el gasto cardíaco, o casi durante breves periodos de tiempo con el tratamiento, incluso en esa etapa irreversible, pero el sistema circulatorio continúa deteriorándose y la muerte se produce en minutos u horas. En la figura 24-6 se explica este efecto. La transfusión durante esta etapa irreversible puede devolver el gasto cardíaco y también la presión arterial casi a la normalidad,
pero el gasto cardíaco pronto comienza a descender de nuevo y las transfusiones sucesivas tienen cada vez menos efecto. En este momento ya se han producido muchos cambios que deterioran los miocitos del corazón, aunque no afectan de inmediato a la capacidad de bomba cardíaca. A largo plazo sí la deprimen lo suficiente como para provocar la muerte. Después de un determinado momento se ha producido tanto daño tisular, se han liberado tantas enzimas destructivas hacia los líquidos corporales, se ha desarrollado tanta acidosis y están en curso tantos otros factores destructores que incluso el mantenimiento del gasto cardíaco normal durante unos minutos no puede revertir la continuación del deterioro. Por tanto, el shock grave se alcanza finalmente tras una etapa en la que la persona morirá aunque un tratamiento enérgico pudiera normalizar el gasto cardíaco durante cortos periodos de tiempo. Figura 24-6 Fracaso de la transfusión para prevenir la muerte en el shock irreversible. Depresión de las reservas celulares ricas en fosfato en el shock irreversible. Las reservas de fosfato de alta energía de los tejidos corporales, en especial en el hígado y el corazón, disminuyen mucho en caso de shock intenso. Esencialmente, todo el fosfato de creatina se ha degradado y casi todo el trifosfato de adenosina se ha degradado hasta difosfato de adenosina, monofosfato de adenosina y, finalmente, adenosina. Después, gran parte de esta adenosina difunde hacia el exterior de las células, hacia la sangre circulante, y se convierte en ácido úrico, una sustancia que no puede volver a entrar en las células para reconstituir el sistema de fosfato de adenosina. La adenosina nueva se puede sintetizar a una velocidad de solo el 2% de la cantidad celular normal cada hora, lo que significa que es difícil volver a rellenar las reservas de fosfatos de alta energía una vez que se han vaciado. Es decir, una de las consecuencias más devastadoras del shock y la que quizás es más significativa para el desarrollo de un estado final irreversible es esta depresión celular de estos compuestos de alta energía. La pérdida de plasma del sistema circulatorio, aunque no haya pérdida de eritrocitos, puede ser tan grave que se reduce mucho el volumen total de sangre, provocando un shock hipovolémico típico similar casi en todos sus detalles al provocado por la hemorragia. La pérdida importante de plasma se produce en las siguientes situaciones. 1. La obstrucción intestinal puede ser causa de un descenso muy importante del volumen plasmático. La distensión intestinal que se produce en la obstrucción intestinal bloquea parcialmente el flujo sanguíneo venoso en las paredes intestinales, lo que aumenta la presión capilar intestinal. A su vez, este aumento de presión consigue la pérdida desde los capilares hacia las paredes intestinales y también hacia la luz intestinal. Dado que el líquido que se pierde es rico en proteínas, el resultado es la disminución de proteínas plasmáticas y también la disminución del volumen plasmático. 2. Las quemaduras graves u otras afecciones en las que se elimina la piel provocan pérdida de plasma a través de las zonas denudadas con el descenso importante del volumen plasmático. El shock hipovolémico que se produce como consecuencia de la pérdida de plasma tiene casi las mismas características que el shock provocado por la hemorragia, excepto por un factor adicional que complica el cuadro: el aumento importante de la viscosidad de la sangre, como consecuencia de la mayor concentración de eritrocitos en la sangre residual, y este aumento de la viscosidad exacerba el enlentecimiento del flujo sanguíneo. La pérdida de líquido en todos los compartimientos líquidos del organismo se denomina deshidratación, en la que también se reduce el volumen de sangre y se provoca un shock hipovolémico similar al que se produce en caso de hemorragia. Algunas de las causas de este tipo de shock son una sudoración excesiva, la pérdida de líquido por una diarrea o vómitos intensos, la pérdida excesiva de líquidos por unos riñones nefróticos, la ingestión inadecuada de líquido y electrólitos o la destrucción de las cortezas suprarrenales, con la pérdida de la secreción de aldosterona y el fracaso consecuente de los riñones para reabsorber sodio, cloruro y agua, lo que sucede en ausencia de la hormona corticosuprarrenal aldosterona. Una de las causas más frecuentes de shock circulatorio es un traumatismo corporal. A menudo, el shock es consecuencia, sencillamente, de la hemorragia provocada por el traumatismo.
Pero también puede producirse sin hemorragia porque una contusión extensa del cuerpo puede dañar los capilares lo suficiente como para permitir la pérdida excesiva de plasma hacia los tejidos. Este fenómeno provoca que el volumen de plasma disminuya mucho y se produzca el consiguiente shock hipovolémico. Se ha intentado investigar los factores tóxicos liberados por los tejidos traumatizados como una de las causas de shock después del traumatismo. No obstante, en los experimentos con transfusiones cruzadas a animales normales no se pudo demostrar la participación de elementos tóxicos significativos. Por tanto, parece que el shock traumático es consecuencia principalmente de la hipovolemia, aunque podría haber un grado moderado de shock neurógeno concomitante, provocado por la pérdida del tono vasomotor, como veremos a continuación. En ocasiones, el shock aparece sin que haya pérdida del volumen de sangre. Por el contrario, la capacidad vascular aumenta tanto que incluso una cantidad normal de sangre se vuelve incapaz de llenar de forma suficiente el sistema circulatorio. Una de las causas principales de esta afección es la pérdida súbita del tono vasomotor en todo el cuerpo, lo que da paso a una dilatación masiva de las venas. La situación resultante se conoce como shock neurógeno. La función de la capacidad vascular de regular la función circulatoria ya se comentó en el capítulo 15, donde se mencionó que el aumento de la capacidad vascular o la disminución del volumen de sangre reduce la presión media del llenado sistémico, lo que reduce el retorno venoso hacia el corazón. La disminución del retorno venoso provocada por la dilatación vascular se denomina estasis venosa de sangre. Causas de shock neurógeno. Algunos factores neurógenos que pueden provocar pérdida del tono vasomotor son los siguientes. 1. Anestesia general profunda, que a menudo deprime el centro vasomotor lo suficiente como para provocar la parálisis vasomotora, con el consiguiente shock neurógeno. 2. La anestesia espinal, en especial cuando se extiende a todo el recorrido de la médula espinal, bloquea los nervios simpáticos eferentes desde el sistema nervioso y puede ser una causa potente de shock neurógeno. 3. El daño cerebral es una causa de parálisis vasomotora. Muchos pacientes que tienen una conmoción o contusión cerebral de las regiones de la base del cerebro desarrollan un shock neurógeno profundo. Asimismo, si bien la isquemia cerebral que dura algunos minutos casi siempre provoca una estimulación vasomotora extrema y un aumento de la presión arterial, la isquemia prolongada, que dura más de 5 a 10 minutos, provoca el efecto contrario, la inactivación total de las neuronas vasomotoras en el tronco del encéfalo, con el desarrollo consiguiente de un shock neurógeno grave. La anafilaxia es una afección alérgica en la que el gasto cardíaco y la presión arterial a menudo disminuyen drásticamente, tal como se comenta en el capítulo 35. Es consecuencia, principalmente, de la reacción antígeno-anticuerpo que tiene lugar rápidamente después de que un antígeno al que una persona es sensible entre en la circulación. Uno de los efectos principales es que los basófilos sanguíneos y los mastocitos de los tejidos pericapilares liberan histamina o una sustancia de tipo histamina. La histamina provoca, 1. El aumento de la capacidad vascular por la dilatación venosa, con lo que disminuye mucho el retorno venoso. 2. La dilatación de las arteriolas, lo que disminuye mucho la presión arterial. Y 3. Un gran aumento de la permeabilidad capilar, con la pérdida rápida de líquido y proteínas hacia los espacios tisulares. El efecto neto es una mayor reducción del retorno venoso y, en ocasiones, un shock tan grave que la persona puede fallecer en minutos. La inyección intravenosa de grandes cantidades de histamina provoca un shock por histamina que tiene unas características casi idénticas a las del shock anafiláctico. Una afección que antes se conocía como envenenamiento de la sangre se conoce ahora como shock séptico, haciendo referencia a una infección bacteriana que se ha diseminado a muchas zonas del organismo transmitiéndose la infección a través de la sangre de un tejido a otro y provocando un daño extenso. Hay muchas variedades de shock séptico por los muchos tipos de infecciones bacterianas que pueden provocarlo y porque la infección de las distintas partes del organismo produce efectos diferentes. Sin embargo, la mayoría de los casos de shock séptico se deben a bacterias gram positivas, seguidas por bacterias gram negativas productoras de endotoxinas.
El shock séptico es una entidad muy importante para el médico porque, aparte del shock cardiógeno, el shock séptico es la causa más frecuente de muerte relacionada con el shock en un hospital moderno. Algunas de las causas típicas de shock séptico son las siguientes. 1. Peritonitis provocada por la diseminación de la infección desde el útero y las trompas de falopio, a veces como consecuencia de un aborto instrumental realizado en condiciones no estériles. 2. Peritonitis resultante de la rotura del aparato digestivo, en ocasiones provocada por una enfermedad intestinal y otras, por heridas. 3. Infección corporal generalizada como consecuencia de la diseminación de una infección cutánea, como una infección por estreptococos o estafilococos. 4. Infección gangrenosa generalizada como consecuencia específicamente de bacilos de la gangrena gaseosa, que se disemina primero a través de los tejidos periféricos y, finalmente, a través de la sangre hacia los órganos internos, en especial, hacia el hígado. 5. Diseminación de una infección hacia la sangre desde el riñón o las vías urinarias, a menudo provocada por bacilos del colon. Características especiales del shock séptico. Debido a los muchos tipos existentes de shock séptico, es difícil clasificar esta afección. A menudo se observan las siguientes características. 1. Fiebre alta. 2. Vasodilatación importante en todo el cuerpo, en especial en los tejidos infectados. 3. Alto gasto cardíaco, quizás hasta en la mitad de los pacientes, provocado por la dilatación arteriolar de los tejidos infectados y por un metabolismo aumentado y la vasodilatación en cualquier territorio del organismo, como consecuencia de la estimulación del metabolismo tisular por la toxina bacteriana y por la elevada temperatura del organismo. 4. Estasis sanguínea, provocada por la aglutinación de los eritrocitos en respuesta a los tejidos en degeneración. 5. Desarrollo de microcoágulos de sangre en zonas extensas del cuerpo, una situación que se conoce como coagulación intravascular diseminada. Además, se consumen los factores de la coagulación de la sangre, por lo que aparecen hemorragias en muchos tejidos, en especial en la pared intestinal del aparato digestivo. En las primeras fases del shock séptico no suele haber signos de colapso circulatorio, sino solo los signos de la infección bacteriana. A medida que la infección va siendo más grave aumenta la afectación del sistema circulatorio por la extensión directa de la infección o secundariamente, como consecuencia de las toxinas bacterianas, con la pérdida resultante de plasma hacia los tejidos infectados a través de las paredes deterioradas de los capilares sanguíneos. Por último, llega un punto en el que el deterioro de la circulación va siendo progresivo, del mismo modo que progresan otros tipos de shock. Las etapas finales del shock séptico no son muy distintas de las del shock hemorrágico, aunque los factores iniciales sean tan diferentes en ambas situaciones. Tratamiento de reposición. Transfusión de sangre y plasma. Si una persona está en shock provocado por una hemorragia, el mejor tratamiento posible suele ser la transfusión de sangre total. Si ha sido provocado por la pérdida de plasma, el mejor tratamiento es la administración de plasma. Cuando la causa es la deshidratación, la administración de una solución apropiada de electrolitos puede corregir el shock. No siempre se puede disponer de sangre total, por ejemplo, en situaciones de conflicto bélico. El plasma puede sustituir la sangre total, porque aumenta el volumen de sangre y restaura la hemodinámica normal. El plasma no puede restaurar un hematócrito normal, pero el cuerpo humano soporta el descenso del hematócrito hasta aproximadamente la mitad de lo normal antes de que aparezcan consecuencias graves, si el gasto cardíaco es adecuado. Por tanto, en caso de urgencia es razonable usar plasma en lugar de sangre total para el tratamiento del shock hemorrágico o de la mayoría de los demás tipos de shock hipovolémico. En ocasiones, tampoco hay plasma disponible. Para estos casos se han desarrollado varios sustitutivos del plasma que realizan casi exactamente las mismas funciones hemodinámicas que el plasma. Uno de estos sustitutivos es la solución de destrano. Solución de destrano como sustitutivo del plasma. El requisito principal de un sustitutivo realmente eficaz del plasma es que se mantenga en el aparato circulatorio, es decir,
que no se filtre a través de los poros capilares hacia los espacios tisulares. Además, la solución no debe ser tóxica y debe contener los electrolitos apropiados que impidan la pérdida de los electrolitos del líquido extracelular del organismo tras su administración. Para mantenerse en la circulación, el sustitutivo del plasma debe contener alguna sustancia que tenga un tamaño molecular suficiente para mantener la presión coloide-osmótica. Una sustancia desarrollada para tal fin es el destrano, un gran polímero polisacárido de glucosa. Algunas bacterias segregan destrano como subproducto de su crecimiento, por lo que el destrano comercial puede fabricarse utilizando un cultivo bacteriano. Al variar las condiciones del crecimiento de las bacterias se puede controlar el peso molecular del destrano hasta el valor deseado. Los destranos del peso molecular correcto no atraviesan los poros capilares y, por tanto, pueden reemplazar a las proteínas del plasma como agentes osmóticos coloidales. Se han observado pocas reacciones tóxicas tras utilizar destrano purificado para mantener la presión coloidal osmótica, por lo que las soluciones que contienen esta sustancia se han utilizado como un sustitutivo del plasma en los tratamientos de reposición de líquidos. Tratamiento del shock neurógeno y anafiláctico con simpaticomiméticos. Un fármaco simpaticomimético es aquel que simula la estimulación simpática. Estos fármacos son noradrenalina, adrenalina y un gran número de fármacos de acción prolongada que tienen el mismo efecto que ellas. En dos tipos de shock se ha demostrado el beneficio especial de los simpaticomiméticos. El primero de ellos es el shock neurógeno, en el que el sistema nervioso simpático está muy deprimido. El efecto del simpaticomimético ocupa el lugar de las acciones simpáticas disminuidas y puede restaurar la función circulatoria plena. El segundo tipo de shock en el que los simpaticomiméticos son útiles es el shock anafiláctico, en el que el exceso de histamina tiene un papel prominente. Los simpaticomiméticos tienen un efecto vasoconstrictor que se opone al efecto vasodilatador de la histamina. Por tanto, la adrenalina, la noradrenalina u otros fármacos simpaticomiméticos pueden salvar la vida del paciente. No se ha demostrado la gran utilidad de los simpaticomiméticos en el shock hemorrágico. La razón es que en este tipo de shock el sistema nervioso simpático casi siempre es objeto de una activación máxima por los reflejos circulatorios, por lo que ya están circulando mucha noradrenalina y adrenalina en la sangre y los simpaticomiméticos no tienen, esencialmente, ningún efecto favorable adicional. Tratamiento situando la cabeza más baja que los pies. Cuando la presión desciende demasiado en la mayoría de los tipos de shock, en especial en el shock hemorrágico y en el neurógeno, el retorno venoso se favorece si se coloca al paciente con la cabeza al menos 30 centímetros más baja que los pies, con lo que también aumenta el gasto cardíaco. Esta posición con la cabeza más baja que los pies es el primer paso esencial del tratamiento de muchos tipos de shock. Oxigenoterapia. Como el principal efecto negativo de la mayoría de los tipos de shock es el aporte de una cantidad demasiado escasa de oxígeno a los tejidos, la administración de oxígeno al paciente en el aire respirado será beneficiosa en algunos casos. No obstante, esta intervención a menudo dista de ser la esperada porque el problema no reside en la oxigenación inadecuada de la sangre por los pulmones, sino por su transporte inadecuado una vez oxigenada. Tratamiento con glucocorticoides. Es frecuente administrar glucocorticoides, hormonas de la corteza suprarrenal que controlan el metabolismo de la glucosa, a los pacientes que tienen un shock importante, por varias razones. En los estudios experimentales se ha demostrado empíricamente que estos fármacos aumentan la fuerza del corazón en las etapas tardías del shock. Además, los glucocorticoides estabilizan los lisosomas de las células tisulares y, con ello, previenen la liberación de enzimas lisosómicas hacia el citoplasma de las células, impidiendo así el deterioro por esta causa. Finalmente, estos fármacos podrían facilitar el metabolismo de la glucosa en las células que han sufrido un daño grave. Una situación muy cercana al shock circulatorio es la parada circulatoria, en la que se interrumpe todo el flujo sanguíneo. Esta situación puede suceder, por ejemplo, como consecuencia de la parada cardíaca o de la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular puede interrumpirse mediante un electroshock potente aplicado en el corazón, cuyos principios básicos se describen en el capítulo 13.
En el caso de una parada cardíaca completa, a veces puede restaurarse el ritmo cardíaco normal aplicando inmediatamente procedimientos de reanimación cardiopulmonar, mientras que, al mismo tiempo, se aportan cantidades adecuadas de oxígeno en la ventilación a los pulmones del paciente. Efecto de la parada circulatoria sobre el cerebro. Un problema especial que aparece en la parada circulatoria consiste en la prevención de los efectos negativos sobre el cerebro como consecuencia de la parada. En general, más de 5 a 8 minutos de parada circulatoria total provocan al menos un cierto grado de daño cerebral permanente en más de la mitad de los casos. La parada circulatoria durante 10 a 15 minutos casi siempre destruye permanentemente cantidades significativas de la capacidad mental. Durante muchos años se pensó que este efecto perjudicial sobre el cerebro estaba provocado por la hipoxia cerebral aguda que se produce durante la parada circulatoria. No obstante, en los estudios experimentales se ha demostrado que, si se impide la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos del cerebro, también se prevendrá buena parte del deterioro precoz del cerebro durante la parada circulatoria. Por ejemplo, en los experimentos con animales realizados por Crowell, se extrajo toda la sangre de los vasos sanguíneos del animal al comienzo de la parada circulatoria y se repuso al final, de forma que no se produjo la coagulación intravascular de la sangre. En este experimento el cerebro pudo soportar hasta 30 minutos de parada circulatoria sin que se produjera un daño cerebral permanente. Asimismo, se demostró que la administración de heparina o streptocinasa, que previenen la coagulación de la sangre, antes de la parada cardíaca aumenta la capacidad de supervivencia del cerebro hasta 2 o 4 veces más de lo normal. Angus